Bien, continuando con los métodos alternativos para calcular las funciones de transferencia de circuitos eléctricos. Como una pequeña introducción, muchas veces nos enfrentamos al siguiente tipo de problemas. Por ejemplo, tenemos un circuito que contiene resistencias y un capacitor, donde aquí se está inyectando una señal de entrada y queremos ver aquí la tensión a la salida del circuito, que la estamos poniendo aquí en la resistencia 2. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde hay resistencias y un inductor. Acá estamos inyectando una señal de entrada y queremos ver la salida en esta resistencia R3. Comentarios similares para este circuito. Entonces, lo que se nos pide es hallar la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I. Relación entre la salida y la entrada. Nótese primero que son sistemas de primer orden, dado que cada uno de estos circuitos contiene un elemento reactivo. Esta de aquí es la función de transferencia de primer orden, donde el orden depende del grado del polinomio del denominador. Entonces, para poder obtener lo que se nos está pidiendo, la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I, las herramientas circuitales que disponemos son, por ejemplo, el método de Ladder-Like, método de Mayer, método de Noodle, los teoremas de Thevenin-Norton, etc. Pero usando esas herramientas circuitales, los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos. Asimismo, las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. Vamos a indagar un poco sobre este término de acá, sobre la alta entropía. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hallar una resistencia equivalente de un circuito resistivo entre los terminales A y B, por ejemplo, podríamos obtener una respuesta como esta, ¿no? Entonces, viendo ese resultado, nos hacemos la pregunta si es un resultado útil, que nos puede servir. Si simplemente se trata de colocar números en la resistencia, sí, nos puede servir. Esto ya es una respuesta, podemos obtener entonces una respuesta numérica si es que le agregamos, ¿no?, los valores a las resistencias, ¿no? Pero ahora, si yo tuviera un resultado así como este, nos sería mucho más útil, ¿ya? Porque yo a partir de acá puedo hacerme una imagen mental de la resistencia equivalente que estoy viendo, dado que R1 más R2 en paralelo con R3 en paralelo con R4 es lo mismo que está acá. Ambos son iguales, solo que acá tengo un resultado mucho más útil que el de aquí. Por lo tanto, yo llamaré a este resultado de baja entropía. Baja entropía fue un término establecido por David Middlebrook para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Entonces, por el contrario, este resultado de aquí será un resultado de alta entropía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este circuito y vamos a calcular la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I y vamos a usar el método de los nodos. Si planteamos las ecuaciones de nodos, vamos a llegar a esta expresión de aquí. Con respecto a la expresión general de la función de transferencia de primer orden, ¿se parecen? Personalmente yo veo que no, dado que a partir de esta expresión de aquí que he obtenido aplicando el método de nodos, yo no puedo establecer directamente o fácilmente dónde están los polos y los ceros, y también es una expresión de alta entropía. Para lo único que va a servir esto es para un resultado numérico, donde yo voy a agregarle aquí valores y me va a dar un número. Ahora, si quiero obtener algo un poco más, más útil, entonces tendré que desarrollar un poco más de forma algebraica esa expresión para obtener lo siguiente, ¿no? Aquí tengo una expresión un poco más útil, pero observemos aquí. Esto de aquí, como hemos visto en la diapositiva anterior, es un término de alta entropía. Asimismo, ese mismo circuito, si lo quiero resolver por la técnica del Ladder-Like, ¿no?, voy a tener todos estos pasos por desarrollar. Y noten nuevamente aquí que este término de aquí es un término de alta entropía. Obtengo los mismos resultados con diferentes métodos o con métodos clásicos.
Entonces, ¿algo en común en estos dos resultados? Sí, que hay mucho trabajo algebraico y los resultados son de alta entropía. No me son útiles dichos resultados. Por lo tanto, se necesitan técnicas alternativas, ¿no? Entonces, para ello les voy a mostrar estas técnicas alternativas, ¿no? Donde la función de transferencia de primer orden, ¿no? Está dado por esta relación de aquí, donde si este h sub 0 es diferente de 0, yo puedo llegar a esta expresión de aquí. Y noten cómo, si comparo estas relaciones de acá con la función de transferencia de primer orden, se van a parecer mucho más. Por lo tanto, observen aquí de que estas relaciones tienen tres parámetros por hallar, h sub 0, h sub 1 y tau sub 1, donde en el paso 1, con la entrada en off, ¿no? Ya sea tensión o corriente, ¿no? Hallamos el tau 1 correspondiente, donde si hay un capacitor, entonces hallaremos un tau C, que es igual a la resistencia que ve el capacitor por el mismo capacitor, y si se trata de un inductor dentro de ese circuito, hallaremos que dicho tau L es igual a L sobre RL, donde RL es la resistencia que se ve desde el inductor. Asimismo, en el paso 2 hallamos el H sub 0 con el elemento reactivo en baja frecuencia. Aquí baja frecuencia significa frecuencia igual a 0. Por ejemplo, H sub 0 para un circuito que contiene un capacitor, dicho capacitor en baja frecuencia es un circuito abierto. Y en esas condiciones se halla la salida entre la entrada. Y si en dicho circuito hay un inductor, el H sub 0 se halla en la condición de que el inductor va a estar en baja frecuencia o en cortocircuito, ¿no? Y así en esas condiciones se halla la salida entre la entrada. Asimismo, en el paso 3 hallamos el parámetro H1 con el elemento reactivo en alta frecuencia, donde si es que se trata de un circuito con un capacitor, dicho capacitor en alta frecuencia va a estar en cortocircuito. Y en esas condiciones se halla la salida entre la entrada. Noten cómo aquí este 1 de aquí está en lo alto, ¿no? Me puede ayudar a recordar que si está en lo alto, el elemento va a estar en alta frecuencia. Asimismo, si se trata de un circuito que contiene un inductor, dicho inductor en alta frecuencia estará en circuito abierto y en esas condiciones se hallará la salida entre la entrada. Nótese que el cálculo requiere de tres pasos separados y bien definidos. Primer paso tau sub 1, segundo paso h sub 0, tercer paso h1. Entonces cada parámetro es independiente del otro, el error no se propaga de paso en paso. Con esta técnica los resultados de los problemas resueltos que resolvamos serán de baja entropía y la manipulación algebraica será menor. Si en este sistema de primer orden se obtiene del paso 1 que tau sub 1 es igual a 0 o tau sub 1 es igual a infinito, se debe colocar una resistencia ficticia y después hacer que la R ficticia tienda a 0 o tienda a infinito según corresponda. Normalmente esta R ficticia se coloca en paralelo con el capacitor o en serie con el inductor en caso se requiera. Y un poco más en cuanto a las entradas y a las salidas. Supongamos que acá tenemos un sistema lineal, acá está la salida, acá está la entrada. Entonces la función de transferencia que relaciona la salida entre la entrada, vemos que en el denominador está la entrada, ¿no? Entonces en dicho denominador, ¿no?, es lo que se inyecta, ¿no?, y en el numerador que está la salida es lo que se observa. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar una función de transferencia b sub 0 sobre b sub in, ¿no?, en el denominador está b sub in, por lo tanto eso es lo que se va a inyectar para observar el b sub 0. Asimismo, si nosotros queremos hallar en un circuito la función de transferencia I sub 0 sobre I sub in, vemos que I sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que vamos a inyectar en la entrada, una fuente de corriente I sub in, y vamos a observar un I sub 0. De la misma forma, si nosotros en un circuito
queremos ver a través de un par de terminales una impedancia equivalente, dicha impedancia equivalente es igual a B sobre I. Por lo tanto, observen que hay una corriente en el denominador, entonces yo deberé inyectar en dicho par de terminales una fuente de corriente y vamos a observar qué tensión cae entre esa fuente de corriente. Asimismo, si nosotros queremos observar una admitancia entre un par de terminales, dicha admitancia es igual a I sobre B. Noten que el B está en el denominador, por lo tanto nosotros vamos a inyectar en ese par de terminales, ¿no?, una fuente de tensión, ¿no?, y vamos a observar esta I de aquí. La impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off, ¿no? La entrada me refiero a si es tensión o si es corriente, ¿no? Bien, en esta secuencia de videos aplicaremos estas técnicas alternativas para hallar las funciones de transferencia en circuito de primer, segundo y tercer orden. En el primer grupo de videos que estamos viendo ahora, ¿no?, estamos tratando acerca de las funciones de transferencia de circuito de primer orden, donde acá se muestran 3 videos con 18 problemas resueltos, donde se calcula B sub 0 sobre B sub in, I out sobre I sub in, impedancia entrada, admitancia entrada, impedancia de salida, admitancia de salida, y también se mostrará cómo se trabajará con fuentes dependientes. En el segundo grupo de videos, que tratan sobre las funciones de transferencia de segundo orden, ahí hay 5 videos con 15 problemas resueltos, donde se calculan B sub 0 sobre B sub in, I out sobre I sub in, admitancia entrada, impedancia de salida, y también se trabajará con fuentes dependientes. Por último, veremos el grupo de videos que tratan sobre la función de transferencia de circuito de tercer orden, donde hay 4 videos con 6 problemas resueltos, donde se calcula B sub 0 sobre B sub in, I out sobre I sub in, y también se trabajará con fuentes dependientes. Esto último de acá, con fuentes dependientes en circuito de tercer orden, vamos a aplicarlo para estos OTA Miller de acá, el OTA Miller 1 y el OTA Miller 2, cuyo modelo en pequeña señal de dichos circuitos es el mostrado. Entonces vamos a aplicar estas técnicas para hallar tanto en el OTA Miller 1 como en el OTA Miller 2 la relación de B sub 0 sobre B sub I. Y vamos a comenzar aplicando esta técnica alternativa para hallar las funciones de transferencia en circuito de primer orden. En el video 1, donde se mostró 10 problemas resueltos, donde se calcula B sub 0 sobre B sub in, ya ha sido mostrado. Hoy día vamos a ver el video 2, donde les mostraré 5 problemas resueltos, donde se calcula I out sobre I sub in, impedancia entrada, impedancia salida, admitancia entrada, admitancia salida. Por último, en el video 3 les mostraré 3 problemas resueltos donde se trabaja con fuentes dependientes. En cuanto a las referencias, me he basado muy fuertemente en este libro, Linear Circuit Transfer Function, de Christopher Basso. Muy buen libro, hay bastantes problemas resueltos aquí. Este libro también está basado en el paper de Ali Hajimiri, muy buen paper, sería muy conveniente que lo lean. Y también el libro de Christopher Basso está basado en el siguiente libro, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuit, de Bache Borperian. Solo que este libro de Borperian trata exclusivamente del teorema del elemento extra. Y por último, estas técnicas que os estoy mostrando no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino por el contrario, buscan ser métodos alternativos para el análisis. Bien, con esto en mente vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos entonces a comenzar con este problema. Nos piden hallar la impedancia de entrada de este circuito. Entonces, para que nosotros podamos hallar una impedancia desde el punto de vista que nosotros estamos trabajando ahora con estos métodos, impedancia de la manera más simple es voltaje sobre corriente, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren hallar la impedancia en un circuito, por ejemplo entre este par de terminales, ustedes quieren hallar así la impedancia,
de manera consistente ustedes inyectan una fuente de corriente y ven qué tensión hay. Bien, entonces lo que está en el denominador es lo que inyectan. Acá en el denominador está la corriente, entonces inyectan una fuente de corriente para obtener este resultado de acá, el voltaje. Miren cómo el positivo está en la punta de la flecha y el negativo está en la otra parte de la flecha de la fuente. Entonces, visto así, acá nosotros para hallar esta ZIN debemos de inyectar esta fuente de corriente, llamémosle I, y acá estaría más menos B. Entonces, visto así, el paso 1, acá está la función de transferencia de primer orden. En el paso 1 hallamos el tau, ¿no? En este caso hallamos tau sub C. Y para hallar esta resistencia R sub C, tenemos que hacer que la entrada, la fuente de entrada tiene que estar en off. En este caso, la fuente de entrada es la fuente de corriente. Entonces, vamos a hallar el paso 1. Tau sub C, esto es igual a C por R sub C con la entrada, que sería la fuente en off. Una fuente de corriente en off significa un circuito abierto. Entonces, ¿cómo me quedaría a mí el circuito después de este arreglo de acá? Un momentito, acá, por el error. ¿Cómo quedaría el circuito? Esto está en circuito abierto. Acá está R3. Acá está R4. Acá está R2. Desde acá voy a mirar, ¿no? Acá está el capacitor. O lo pongo simplemente para visualizar desde dónde es que voy a mirar, y por acá está la resistencia R1. Entonces miren cómo ha quedado el circuito abierto, porque este R sub C se halla con la fuente de entrada, con la entrada en off, ¿no? Como es una fuente de corriente, se abre. Y entonces vamos a mirar la resistencia desde acá, ¿no? Desde acá. Primero nos damos cuenta que R1 y R3 están en serie y están todo eso está en paralelo con R4. Entonces quedaría algo así: R4, R1 más R3 y por acá R2. Y desde acá yo estoy mirando, ¿no? Desde el capacitor, ¿no? Hasta el capacitor, ¿no? Nosotros estamos mirando desde acá, ¿no? Miramos desde acá. Entonces, ¿qué cosa vemos? Este par de resistencias en paralelo y está en serie con esto. Entonces, aquí me quedaría tau sub C sería C por R2 más el paralelo de esto, R4 en paralelo con R1 más R3. Listo. Ahora, en el segundo paso hallamos en este caso el Z sub 0, ¿no? Z sub 0 que se halla en la condición que C esté en circuito abierto. C en circuito abierto, Z sub 0, y se halla la relación B sobre I. Entonces abrimos esto, abrimos este de acá, abrimos el capacitor y nos quedaría esto, ¿no? R3, R4, R2, R1. Acá estaba el capacitor, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver la impedancia, ¿no? Vista desde acá, así. Acá estaría la fuente y acá estaría más menos B.
Obviamente no necesito hacer ninguna relación, yo simplemente voy a mirar la resistencia desde la impedancia, perdón, desde este punto, ¿no? Directamente. Acá están en serie, estos dos están en serie, en paralelo con R1, y eso está en serie con R2, entonces sería R2 más R1 en paralelo con R3 más R4. Noten que esto de acá lo he dibujado simplemente para guiarme, ¿no?, de lo que estoy hallando, ¿no? De todas maneras yo estoy hallando la impedancia Z sub 0, que no significa ZO, sino simplemente Z sub 0. Bien. Ya. Ahora, el tercer paso, el Z sub C, ¿no?, con el C en corto vamos a hallar esta relación BI. Entonces, con C en corto, B sobre I. Entonces, esto en cortocircuito nos quedaría algo así. Aquí R3, aquí esto en corto, aquí R4, aquí R2, aquí R1, y nosotros vamos a, no solamente vamos a colocar aquí, vamos a ver desde dónde estamos mirando, nada más. Nosotros estamos viendo la resistencia así, o la impedancia, perdón, Z sub C en corto. Si esto está en corto, por lo tanto, esta y esta resistencia están en paralelo y esta resistencia estaría así. El circuito yo lo podría redibujar así, ¿no? Aquí R3, ¿no? Este punto es el mismo que este. Sí, de este viene para acá, entonces de acá viene R1. Desde este punto hasta acá R1, ¿no?, y R4 está en paralelo con R2. R2 en paralelo con R4. Bien, y nosotros estamos mirando así la resistencia de la impedancia Z sub C. Noten como esta y esta están en serie en paralelo con esta. Entonces, R3 en paralelo con R1 más R2 paralelo con R4. Listo, entonces ya tenemos todos los parámetros para ensamblar a esta relación acá, de acá. Z sub 0 entonces, perdón, Zin sería Z sub 0, que es esta de acá, R2 más R1 paralelo con R3 más R4 más tau, este tau de acá por el Z sub C. Este caso sería, a ver, tau, que es, vamos a colocar esto primero, R3 paralelo con R1 más R2 paralelo con R2 por tau, por este de acá. Va a faltar espacio. R2 más R4 paralelo con R1 más R3, ay, SC sobre 1 más el tau, no más tau S, sería R2 más R4 R1 más R3 por SC, y esto de acá es la Zin. Bien, entonces este sería el resultado. Disculpen un poco el desorden, este de acá es R3. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces con otro problema. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden hallar la admitancia de entrada del siguiente circuito. Bien, para el caso de la admitancia, tal como hemos visto en la parte teórica,
Si nosotros tenemos, por ejemplo, un circuito y nosotros queremos hallar su admitancia, lo que la admitancia es igual a I sobre B. Entonces, como hemos visto la impedancia, nosotros energizamos con lo que está en el denominador. Acá en el denominador de la admitancia está el voltaje. Entonces nosotros inyectamos una fuente de tensión y vemos el resultado, el I. Entonces vemos, inyectamos el I es, perdón, Y es I sobre B. Inyectamos B, inyectamos una fuente de tensión para ver su resultado, ¿no?, como corriente. Esto de acá. Entonces, para este caso que estamos viendo acá, nosotros colocamos una fuente de tensión y vemos cuál es la corriente resultante. Bien, entonces aquí está la lista de pasos. Paso 1, como siempre, el tau, en este caso sería un tau L, y para hallar la resistencia que se ve desde la inductancia, debemos de colocar la entrada, en este caso la fuente de entrada, en off. La fuente de entrada aquí es una fuente de tensión, en off significaría un cortocircuito. Entonces vamos con el paso 1, así lo estábamos poniendo, tau L, que sería L sobre RL. La entrada es una fuente de tensión, en off significaría un corto. Entonces el circuito nos quedaría así, ¿no? Este es un corto, R1 está en paralelo con R2. Acá va a estar la inductancia y acá está el R3. Aquí está la inductancia. Lo ponemos. Nosotros vamos a ver la resistencia que ve la inductancia. En este caso, miren cómo R3, este es R2. Miren cómo R1 en paralelo con R2 está en serie con R3. Entonces, tau sub L sería L sobre R3 más R1 paralelo con R2. Listo. Vamos ahora con el paso 2. El paso 2 es hallar Y sub 0, en este caso con L en corto, y hallamos la relación de inductancia. Perdón, la relación de admitancia. Entonces, Y sub 0, ¿no?, L en corto, y vemos esta relación de acá. Entonces tenemos esto, R1, como L está en corto, entonces R2 y R3 están en paralelo. Bien, y acá estaría la fuente, la voy a dibujar. PT o B, nada más B y bien. Entonces yo lo que puedo hacer simplemente es hallar o verificar la resistencia que hay acá desde este par de terminales, ¿no? Y después la invertimos para obtener la admitancia, ¿no? Entonces acá tendríamos que la resistencia es R1 más R2 paralelo con R3. Entonces esto es resistencia, pero lo que nosotros queremos es admitancia, sería la inversa. R1 más R2 paralelo con R3. Listo. Ahora vamos con YL. Con la inductancia en circuito abierto. Acá sería, hallamos la relación y sobre B, que en el fondo hallamos la resistencia y después invertimos, ¿no? El L en circuito abierto, entonces quedaría algo así, ¿no? A ver, R1, R2, circuito abierto, por acá viene R3.
Y acá está nuevamente nuestra fuente, ¿no? Más menos b, y esto es i. Acá, disculpas por el error. Acá, listo. Ahora, noten que esta resistencia no entra al cálculo. Entonces la resistencia que yo miro así sería R1 más R2, pero esta es resistencia, yo necesito la admitancia, entonces la admitancia sería la inversa de esto. Listo, ya tenemos todo, entonces ya tenemos todo para ensamblar esto de acá. Primero sería el y sub 0, y sub 0 es esto, 1 sobre R1 más R2 paralelo con R3 más esto por este de acá, ¿no? El tau L por L, nos quedaría algo así, L R3 más R1 paralelo a R2 por el YL, 1 sobre R1 más R2, y todo esto, ¿no? Por S sobre 1 más tau L por S. Entonces nos quedaría L R3 más R1 paralelo con R2, todo esto por S, y esto sería el Y sub in. Bien, esto sería entonces el resultado. Pasemos a otro problema. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos piden hallar la impedancia de salida de este circuito. Lo primero que debemos de saber es que cuando hallemos una impedancia a la salida de un circuito, debemos de hallarlo con la condición que la entrada esté en off. La entrada es una fuente de tensión, ¿no?, independiente, entonces Zout en verdad se hallará con BI en off. Como es una fuente de tensión en off, significaría en corto. Entonces nosotros tendríamos esto, ¿no? El circuito quedará de la siguiente forma. El circuito quedará esto sería así. Esto es un corto. Acá está L, acá está R2. Acá está R1 y acá está Zout. Bien, noten cómo estos tres en realidad están en paralelo, entonces sería algo así. R1, L, R2. Nosotros vamos a ver la impedancia así, Zout. Y para eso, tal como ya hemos mencionado en los problemas anteriores, ¿no?, Z es un voltaje sobre corriente, entonces lo que está en el denominador es lo que debemos de inyectar. Entonces nosotros aquí debemos de inyectar una fuente de corriente y ver qué resulta en el voltaje a través de esta fuente. Bien, entonces como primer paso, ya sabemos, tenemos que trabajar con el tau. En este caso sería un tau L, L sobre RL, y el RL en la condición que la entrada va a estar en off. En este caso la entrada del circuito es esta de acá, ¿no?, desde donde yo estoy mirando, ¿no? Esto es lo que está energizando al circuito. Entonces es una fuente de corriente. Entonces esta I va a estar en off. Si es que es una fuente de corriente en off, significa un circuito abierto. Un circuito abierto. Entonces el circuito quedará así. R1, R2
y por acá el L, ¿no? Acá, ¿no? Yo voy a mirar desde acá, ¿no? Acá está el L, ¿no? Entonces nosotros miramos así, ¿no? La resistencia que ve desde la inductancia. Así que, yo estoy colocando la inductancia acá simplemente para ver desde dónde estoy dibujando, desde dónde estoy observando la resistencia, ¿no? De que ve dicha inductancia. Si ustedes quieren lo pueden sacar y observar, da lo mismo. Acá sería R1 en paralelo con R2. Entonces esto es L R1 paralelo con R2. Listo, ahora vamos con el paso 2, que es hallar el Z sub 0, no, en este caso con L en corto. Entonces Z sub 0 con el L en corto y hallamos la relación B sobre I. Si L está en corto, ¿no? Bueno, aquí, ¿no? A partir de este circuito, porque el BI debe de estar en off para hallar el Z out. Entonces el L en corto quedaría así, ¿no? R1, L en corto, R2, y aquí está la fuente. Acá está el I, acá está más o menos BT. O B, nada más, B, perdón. Siempre lo confundo con el B test, ¿no? Una tensión test, B nada más, suficiente con eso. Entonces, observen cómo aquí todo esto está en paralelo, entonces el B está aquí también. Y el B es igual a 0. Si el B es igual a 0, por lo tanto todo esto es igual a 0. Ahora vamos a hallar el ZL. El ZL es con el L en circuito abierto. Y hallamos la relación B sobre I. Bien, entonces a partir de acá con el L en circuito abierto tendríamos esto. R1, L en circuito abierto, R2, y como estamos mirando desde acá, aquí estará entonces la fuente. Noten que yo simplemente dibujo acá la fuente para una cuestión de saber desde dónde estoy mirando, nada más. No la estoy usando por el momento para ningún cálculo. Entonces nosotros estamos mirando el ZL hacia allá. Noten como R1 está en paralelo con R2, ¿no? Entonces esto es R1 paralelo con R2. Listo, ya tengo entonces los parámetros. Entonces solo resta colocarlos acá. El Z sub 0 me parece que es 0, si es 0, entonces quedaría Z sub 0 es 0, ZL por este tau de aquí. ZL sería R1 paralelo con R2 por el tau L, que es esta de acá. L R1 paralelo con R2, todo esto por S sobre 1 más tau S. Sería L R1 paralelo con R2, S es R2. Noten cómo esta se va con esta, me quedaría simplemente, ¿no? Z out. Acá abajo nos queda 1 más L R1 paralelo con R2 S, de arriba este se va con este, nos queda el S. Listo, ahí tenemos el Z out. Bien, pasemos a otro problema. Bien, continuando, en este circuito nos piden hallar la admitancia a la salida de este circuito, ¿no? Desde acá. Entonces, nuestro primer paso es que para hallar una admitancia, ¿no?, a la salida, debemos de colocar la entrada en off. En este caso,
como la entrada es una fuente de tensión independiente, colocarla en off significa que BI tiene que estar en corto. Es en esta condición. Entonces el circuito nos quedará de la siguiente forma. Este es en corto, este y este están en paralelo. Y desde acá vamos nosotros a mirar la admitancia, ¿no? Así, la admitancia así. La admitancia a la salida del circuito. Y como estamos trabajando con admitancia, y admitancia es igual a I sobre B, entonces lo que está en el denominador es lo que inyecto y lo que está en el numerador es lo que observo, ¿no? Inyecto este B y observo la corriente, ¿no? Entonces aquí yo debo de inyectar más menos B y observo la corriente. Bien, noten que este circuito de aquí es el mismo circuito que hemos trabajado hace un momento, ¿no? Solo que acá hemos hallado la impedancia a la salida y acá vamos a hallar la admitancia a la salida. Bien, entonces el primer paso, como siempre, hallamos el tau, en este caso el tau L, que va a ser L sobre RL. Solo que RL, ¿no? Lo vamos a hallar en la condición que la entrada va a estar en off. No la entrada del circuito, sino la entrada desde donde estoy mirando, ¿no? Desde donde estoy mirando la Y-out, ¿no? Entonces esto se halla en la condición que, como acá hay una fuente de tensión, ¿no? Que es desde donde yo estoy mirando la admitancia, entonces acá sería, como es una fuente de tensión y debe estar en off, este debe estar en corto. Entonces, si es que esto está en corto, tendríamos algo así. Y acá es desde donde nosotros vamos a mirar. Ahora, noten ustedes que debido a este corto mato estas resistencias, entonces la resistencia que yo veo desde RL es igual a 0. En realidad yo estoy viendo el corto mata esta y esta resistencia. Estas dos resistencias están en paralelo y en paralelo con el corto me queda el corto. Entonces el corto tiene una resistencia igual a 0, ¿no? Entonces observen cómo si la resistencia es 0, L sobre 0 indeterminado. Y tal como habíamos visto en la parte teórica, nosotros tenemos que tener cuidado si es que alguno de los taus no sale infinito o 0. Cuando pasa esos casos que el tau sale infinito o 0, ¿no? Hay que salvar esa indeterminación, o hay que salvar el tau 0 agregando una resistencia en un lugar de forma conveniente. Entonces vamos a colocar una resistencia ficticia, por ejemplo, en serie con la resistencia, perdón, con la inductancia. Entonces el circuito va a ser este. Vamos a colocar esta R ficticia. Y es desde acá, desde donde estamos mirando la conductancia, y inyectamos acá, ¿no?, la fuente de tensión, ¿no?, que es de donde estamos viendo el Y-out. Entonces, nuevamente, vamos a hallar el tau. El tau L sería L sobre RL, ¿no?, en la condición de que para hallar el tau siempre esta fuente de acá va a estar en off, ¿no? Entonces si B está en off, por lo tanto estaría en corto. Tendríamos este circuito R1, R ficticio, aquí aquí el L, vamos a ponerlo así,
aquí el R2 y aquí el cortocircuito. Noten cómo el corto mata a esta y a esta resistencia. Estas dos resistencias están en paralelo y está en paralelo con el corto. Entonces nos quedaría algo así, pues. El corto mata a esta resistencia nos quedaría algo así. R ficticio, el L y el corto. Entonces nosotros vamos a observar la resistencia que se ve desde acá, ¿no? Desde el RL, desde la inductancia. Y no es otra cosa que la R ficticia. Entonces nos quedaría L sobre R ficticia. Ahora, vamos a hallar como segundo paso el Y sub 0. Y eso lo hallamos en la condición de L en corto. Y vemos I sobre B, ¿no? Que es la fuente de tensión, ¿no? Que observa una corriente, ¿no? Que en buena cuenta sería este circuito de acá, ¿no? Con el L en corto, ¿no? Entonces R1, R ficticia, el L en corto, ¿no? Que es lo que manda aquí, el L en corto, R2 y la fuente. La fuente la colocamos aquí, más o menos B. Y lo único que nos queda es observar la resistencia desde acá. Y luego tomamos la inversa ya que realmente queremos la admitancia, ¿no? Entonces esto no sería otra cosa que la resistencia es R1 paralelo con R2 paralelo con R ficticio. Pero como yo quiero la admitancia sería la inversa de esto de acá. Entonces Y sub 0 en esta condición sería la inversa. R1 paralelo con R2 paralelo con R ficticio. Bien, vamos ahora a calcular vamos ahora a calcular el siguiente Y sub L, ¿no? En la condición que L esté en circuito abierto. Y hallamos la relación I sobre B. Entonces vamos a este circuito de acá y abrimos la inductancia y nos quedaría algo así. R1, R ficticio, abrimos R2, y acá está B, y acá está I. Noten como al estar esta parte de aquí abierta, entonces el R ficticio no entra para nuestro cálculo. Entonces, si miramos la resistencia desde este punto, que es donde yo he colocado la fuente, sería R1 en paralelo con R2, pero yo necesito la admitancia, entonces YL sería 1 sobre R1 paralelo con R2. Bien, listo, ya tenemos todo entonces. Y sub 0, y sub 0 que no es otra cosa que R1 paralelo con R2 paralelo con R ficticio sobre 1 más tau L por YL, que sería L R ficticio por YL, 1 sobre R1 paralelo con R2 y acá está el S. Todo esto sobre 1 más S tau. S, L
R ficticio. Bien, noten que nos está saliendo en función del R ficticio, pero el R ficticio no estaba en nuestro circuito original. El R ficticio, más bien, para llegar de aquí a nuestro circuito, a esto de acá, el R ficticio debe tender a 0. Entonces tenemos que hacer ese arreglo aquí mismo. Primero hay que acordarnos lo siguiente, que como por ejemplo R1 en paralelo con R2 paralelo con R ficticio sería 1 sobre 1 R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R ficticio. Bien, entonces yo paso para acá esto y ¿qué nos queda? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R ficticio es igual a 1 sobre R1 paralelo con R2 paralelo con R ficticio. Bien, entonces veamos lo siguiente. Entonces esto que es igual a esto lo vamos a reemplazar por esto. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R ficticio más L R ficticio 1 sobre R1 paralelo a R2, esto es S. Ahora esto me quedaría 1 más SL R ficticio. Bien, pasamos a multiplicar y este es el layout. Paso entonces a multiplicar, esto quedaría acá R ficticio más SL y el R ficticio sube. ¿Qué nos quedaría? R ficticio 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1. El R ficticio de acá se va, ¿no? Ahora que este subió, multiplica esto y multiplica esto, el R ficticio se va. El R ficticio de acá se va. Nos quedaría SL sobre R1 paralelo a R2. Ya, este es el layout. Ahora, ¿no? Tenemos que llegar a este circuito de acá, ¿no? A este circuito de acá, o este si lo quieren ver acá. Acá no estaba el R ficticio. El R ficticio, el R ficticio lo debemos de hacer tender a 0, ¿no? Para que no quede resistencia. Si el R ficticio es igual a 0, acá quedaría un cable y nos quedaría este circuito de acá, ¿no? Entonces, con R ficticio tendiendo a 0, entonces todo esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto el layout sería 1 más SL R1 en paralelo con R2 y abajo tendríamos SL. Bien, entonces noten ustedes que en este ejemplo hemos visto cómo salvar esta indeterminación, ¿no? Agregándole una resistencia de tal forma, agregándole una resistencia al circuito de tal forma que salve los taos sean diferentes de infinito o diferentes de 0. Si por casualidad el tau nos hubiese salido igual a 0, también tenemos que salvar ese tau, agregarle una resistencia de tal forma, agregarle una resistencia al circuito de tal forma que los taus, ¿no? El tau L o tau C, si es que hubiese por ejemplo acá un condensador y por alguna causalidad por ejemplo nos sale igual a 0 el tau, tenemos que agregar una resistencia al circuito para tener taus diferentes de 0. Ahora hay que notar lo siguiente, que nosotros estamos viendo la admitancia desde este punto, de estos dos puntos, ¿no? Noten que la admitancia nos salió esto. Ahora la impedancia, que lo vimos en el problema anterior, vista desde este punto, debería ser la inversa de esto. Observen que efectivamente es así, ¿no? Miren cómo
son dos expresiones, ¿no? Una es la inversa del otro. Si el z lo voltean, les va a salir esto de acá. ls 1 más SL R1 en paralelo con R2, 1 más SL R1 en paralelo con R2. Miren cómo una es la inversa del otro. Bien, bien, pasemos a otro problema. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada de este circuito, ¿no? Entonces, como siempre, lo primero que nosotros debemos de hallar, el paso 1, ¿no? Para este tipo de función de transferencia, el paso 1 es el tau. En este caso es el tau sub c, ¿no? Donde sería C por RC, donde el RC, la resistencia que ve el capacitor, se halla con la fuente de entrada en off. Esta es la fuente a la entrada, ¿no? Entonces, este es nuestro paso 1, tau c, C por RC, donde la entrada, la fuente en la entrada, que es esta fuente de corriente, debe de estar en off. Y en off significa, no es una fuente de corriente, en off significa circuito abierto. Bien, entonces el circuito, si esto está abierto, el circuito nos quedaría así. R1, R2, desde acá acá está el capacitor, desde ahí vamos a ver la resistencia. Ojo, ustedes pueden colocar o no el capacitor, pueden dibujarlo, si gustan lo dibujan. Lo que sí debe quedar claro es que ese capacitor, este elemento no va a estar o no va a formar parte de esta resistencia equivalente. Yo tan solo lo dibujo para que tenga una idea desde dónde estoy viendo la resistencia equivalente. Ustedes lo pueden sacar y dejar como un circuito abierto, con la condición que desde ese circuito abierto yo vea la resistencia que se observa desde el capacitor, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense cómo R1 y R2 están en serie, y esta resistencia en serie, estas dos resistencias que están en serie, este equivalente de resistencias está en paralelo con R3. Entonces esto sería C por R3 más R1 paralelo con R2. Listo. Perdón, no, mil disculpas, acá hay un error. R3 está en paralelo, lo puse al revés, mil disculpas por el error. Tau sub C es C por R1 en serie con R2 paralelo con R3. R1 más R2, sí. Mil disculpas por el error. Bien, esto acá lo dejamos ahí. Ya, en el segundo paso, el H sub 0, como estamos trabajando con un capacitor, el capacitor debe estar en circuito abierto, y esto es I sub 0 sobre I sub I. Entonces calculamos el H sub 0 en la condición de que el capacitor esté en circuito abierto, y hallamos la relación I sub 0 entre I sub I. Abrimos el capacitor y nos queda el circuito de esta manera. R1, R3, R2, por aquí pasa I sub 0. Miren cómo este par de resistencias está en serie, ¿no? Nosotros podemos hallar el I sub 0 muy fácilmente por un divisor de tensión, perdón, por un divisor de corriente. Entonces, por divisor de corriente, entonces estas dos resistencias están en serie, ¿no? Hace una resistencia equivalente. Entonces, el I sub 0 muy rápidamente sería R1 sobre la suma de estas resistencias, R1 más R2 más R3. Por I sub I pasamos por acá el I sub I, y con eso obtenemos el H sub 0. Bien, en el siguiente paso calculamos el H sub C en la condición que C esté en corto. Bien, entonces H sub C en corto, esto sería I sub 0 sobre I sub I. Lo hallamos en esta condición. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Por acá está el I sub I,
Pero acá está el R1, acá está el R2 y acá está el capacitor en corto, ¿no? Que es la condición de aquí. Acá está el R3 y por acá está el I sub 0. Si nosotros redibujamos un poco este circuito, miren cómo este es el mismo punto de acá. Entonces R1 está en paralelo con R2. ¿No? Este es el mismo punto, este es el mismo punto y miren cómo queda esto, quedaría así. Y por acá está I sub 0. No hay nada que energice o que llegue la energía hacia acá. No hay nada. De hecho, acá hay un corto, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios. Si acá la caída de tensión es 0 voltios es porque I sub 0 es 0. Pues, ¿no? 0. Entonces este de acá como es 0, por lo tanto el H sub C es igual a 0. Listo, ya tengo todo entonces para armar esta relación de acá. H sub 0 tenemos, que es esta de acá. Tenemos entonces que esto es R1 más R2 más R3 más H1 tau 1, pero H1 o HC es igual a 0, entonces esto es sobre 1 más tau S, ¿no? Tau por S. Entonces esto es R3 paralelo con R1 más R2 CS. Listo, entonces esto de aquí es el H sub I. Ahora, si ustedes quieren esto lo pueden bajar, ¿no? Para otra presentación, si ustedes quieren R1 más R2 más R3 y acá R1 y todo esto por 1 más R3 paralelo con R1 más R2, todo esto por bueno, si ustedes quisieran lo pueden colocar así, ¿no? Acá es 1. Listo, ya lo tenemos entonces. Bien, eso serían todo entonces, espero que haya quedado claro. Noten cómo con esta técnica ustedes pueden llegar a una relación de función de transferencia mucho más rápido que si ustedes aplicaran nodos, mallas o cualquier otra técnica, ¿no? Con cosas muy simples ustedes pueden llegar a una función de transferencia mucho más ordenada y de baja entropía, que es lo que se busca en estos problemas. Bien, eso sería todo entonces.